Siguiendo con estas enseñanzas acerca de la vida de Jesús, ya estaríamos empezando con el tema de las genealogías. Hemos visto en los videos anteriores acerca del trasfondo, todas las cuestiones culturales, históricas, religiosas, que influenciaron en la llegada de Jesús aquí al mundo. Hay un temita que me quedó en el aire para terminar el tema del trasfondo y tiene que ver con las dos maneras en que la religión judía preparó el camino para el Evangelio. Recordemos que los judíos, cuando fueron gobernados por el imperio babilónico, más allá por el año 606 a.C. hasta el 500, bueno, por ahí, antes de Cristo, todo ese tiempo que fueron cautivos, los babilonios llevaron a diferentes lugares del mundo a los judíos. Ese periodo se conoce como la dispersión, porque los judíos vivieron en distintos lugares, en distintas ciudades. En cada ciudad donde hubo un grupo pequeño de judíos, los judíos tenían la particularidad de levantar una sinagoga, que era como una especie de salón donde hacían sus reuniones, hacían sus estudios bíblicos, tenían usos sociales también. Y bien, lo concreto es que los judíos a los lugares que iban llevaron esta semilla eh, a todo el mundo. Y de dos maneras la religión judía preparó el camino en todo el imperio romano para que el Evangelio llegara. Por un lado, el monoteísmo, ¿sí? Los judíos creían en un solo Dios, que existía o existe un solo Dios, que la creencia también tenemos los cristianos. Pero esta creencia en el monoteísmo era una rareza en esa época. Todas las religiones de la época eran politeístas y los judíos llevaron esta enseñanza a los lugares en donde estaban, el monoteísmo. De alguna manera, cuando llegó Jesús, hablando del Padre, el Padre y yo uno solo, etcétera, etcétera, la tierra estaba preparada para recibir este mensaje. Por otro lado, la esperanza en la venida del Mesías. Los judíos por tantos años en que fueron cautivos, tenían esperanza de que vendría el Mesías y al lugar a que fueron estuvieron transmitiendo este mensaje de el Mesías, el libertador, el restaurador. Entonces, cuando llegó Jesús, muchos extranjeros estuvieron dispuestos a recibirlo. Paradoja, porque muchos judíos no estuvieron dispuestos a recibirlo. Pero bueno, ahí lo dejamos. Queremos entrar al tema de las genealogías. Las genealogías de Jesús, o sea, el árbol genealógico de Jesús, los antepasados de él, están registrados en dos de los evangelios, en Mateo y en Lucas. Los capítulos 1 y 2 de Mateo quieren mostrar desde el principio que Jesús es el Mesías prometido al pueblo de Israel. Recordemos que Mateo escribía particularmente para los judíos y los judíos esperaban al Mesías y el Mesías iba a ser descendiente de David. Entonces no podía surgir un libertador que no fuera de esa raza. Entonces, desde el principio, Mateo quiere demostrar la, el- el- los antecedentes de Jesús para ser considerado como Mesías. Los judíos, sobre todo después del destierro, daban gran importancia a la lista de antecedentes. Tenemos el ejemplo de Primera de Crónicas, capítulo 1, capítulo 1 al 8. 8 capítulos enteros de genealogía, de descendencia, nombre tras nombre tras nombre. 8 capítulos enteros. Para los judíos, uno lo puede leer y puede parecerle aburrido, pero para ellos era sumamente importante porque el Mesías era descendiente del rey David.
porque los sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón. Entonces las genealogías eran importantes para el pueblo hebreo. De esta manera se pretendía demostrar la pertenencia a una tribu determinada. ¿De quién descendía Jesús? Si leemos Romanos capítulo 8, versículos 1 al 3, vamos a ver que él era descendiente de David, de la tribu de Judá. Era descendiente de la tribu de Judá. Entre los antepasados de Jesús se menciona a los dos más importantes, Abraham y David. Esto es para demostrar a los judíos que Jesús tenía genealogía real y cumplía los requisitos para ser el Mesías. Génesis 22 habla de la promesa de un descendiente de Abraham, y Samuel, segunda de Samuel, capítulo 7, también habla de la promesa de un descendiente de David. Ambas profecías las cumplió Jesús. Dijimos que la genealogía de Jesús está registrada en Mateo y en Lucas. Hay diferencia entre una y otra. Si tenemos posibilidad y tiempo, obviamente que si somos estudiantes del Instituto Bíblico, tiempo tenemos para leer los pasajes bíblicos correspondientes. En Mateo 1 y en Lucas 3 están las genealogías de cada uno y hay alguna diferencia entre ellas. Por ejemplo, la genealogía de Mateo llega hasta Abraham, ¿sí? O empieza en Abraham hacia adelante. Mientras que la de Lucas llega hasta Adán. ¿Por qué esta diferencia? Porque Mateo apunta al pueblo judío. Abraham es el padre de la nación hebrea, ¿sí? El padre de los judíos. Y Adán es el padre de la humanidad. Y Lucas está queriendo enfatizar de que Jesús es el Hijo de Dios, el hombre perfecto. Él presenta a Jesús como hombre perfecto. Otra diferencia es que la genealogía de Mateo es descendente. La palabra que más se repite, por lo menos en Reina Valera, es engendró. Entonces viene nombrando a un personaje y este engendró a tal y este engendró a tal. Entonces la palabra que más se repite es engendró. ¿Por qué? Porque es una genealogía descendente. Primero aparecen los más antiguos y va descendiendo hacia los más recientes. Mientras que la genealogía de Lucas es ascendente. Comienza con los más recientes, comienza con Jesús y sus papás y va ascendiendo hasta llegar a Adán. Y la palabra clave o la expresión clave en Lucas es hijo de, o la expresión que fue de. O sea que tiene que ver con que fue y yendo hacia arriba en cuanto a la genealogía. Una es descendente, la otra es ascendente. Otra diferencia que encontramos es que Mateo nos da la ascendencia de José y Lucas nos da la ascendencia de María. Fíjese que doblemente interesante, porque Jesús, por parte de padre y por parte de madre, podía reclamar el título de Mesías descendiente de David. Luego, otra diferencia es que Jesús es el heredero legal al trono. Jesús es el heredero legal al trono por Mateo. Mateo nos enseña que Jesús, por ser hijo de José, o por lo menos hijo adoptivo, por adopción,
Jesús era legalmente hijo de José. Entonces él era y podía reclamar legalmente el trono de David. Y Jesús, por otro lado, por parte de María, en lo que digo de José, porque Jesús no nació de José. Recordemos que fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero al haberlo adoptado José, al haberlo presentado como hijo de él, legalmente Jesús es hijo de José. Y por otro lado, en el caso de la genealogía que nos cuenta Lucas, sabemos que Lucas, él investigó, él entrevistó y entre sus entrevistados estaba María. Mucha información de Lucas viene de los labios de María. Y entonces Lucas presenta la genealogía de Jesús por parte de María. Y por lo tanto, por Jesús sanguíneamente nació de María, ¿sí? Por lo tanto, acá vemos que Jesús es el heredero físico al trono. Por sangre y por ley, Jesús podía reclamar el trono que le correspondía al Mesías. Tenemos un diagramita para ver. Y acá hemos puesto, porque se separan, a partir de David las genealogías se separan. La de Mateo está ubicada del lado izquierdo y la de Lucas la hemos ubicado aquí del lado derecho. Hasta David todos los antepasados son los mismos. Luego de David, David tuvo varios hijos. Entonces, ahí se separan ambas genealogías. Entonces, David, entre sus hijos, Mateo enfatiza de que a Salomón, en Mateo capítulo 1, 7. David engendró a Salomón y luego se va nombrando a varias personas, simplemente hemos mencionado algunos claves, digamos, algunos que podamos destacar entre el resto, y de los descendientes de Salomón está Jacob, está en el versículo 15. Este Jacob fue el padre de José, el padre biológico, ¿sí? Padre de José, y luego de José nació Jesús. Recordemos que es por adopción, ¿verdad? Y por el lado de Lucas vemos que entre los hijos de David menciona a Natán, Lucas 3:31, Mateo se fue para el lado de Salomón y Lucas tomó otro de los hijos, tomó a Natán. De Natán tuvo varios hijos, descendientes, y luego llegamos a Elí, en el versículo 23. Elí fue el suegro de José, o sea, Elí fue el padre de María. ¿Sí? Si bien por el vínculo, ¿sí? Por el vínculo de Elí al ser el suegro, se lo consideraba el padre político de José. Por eso figura en ambas genealogías como que José es hijo de Jacob y es hijo de Elí. Simplemente que de uno era hijo biológico y del otro era el hijo político. O sea que tanto por el lado de José como por el lado de María, Jesús es descendiente de David. Un detalle sumamente importante que tiene la genealogía de Mateo y es que menciona a mujeres. Es muy extraño. Si ustedes fijan en la genealogía, generalmente se menciona a los varones. Sin embargo, encontramos aquí a varias mujeres entre los antepasados de Jesús, mencionadas en la genealogía de Mateo. Tamar, Raab, Ruth y Bexabe. Esas 4 mujeres se mencionan, acá hay un gráfico, las mujeres mencionadas están en verde. Esta gráfica me encantó, están resaltadas las mujeres, acá está el hecho de que uno es ascendente, el otro es descendente, Mateo de un lado, Lucas del otro, y acá vemos a partir de David cómo se separan las genealogías y va mencionando paralelamente los
descendientes hasta llegar a Jesús. Entonces, y es notable este dato, ¿sí? Porque acá encontramos una enseñanza profunda, porque las mujeres, encima las mujeres que menciona Mateo, son mujeres que muchos hebreos las hubieran escondido. Por un lado, Tamar, que sale en Génesis 38, si uno lee esa historia, ella adulteró con su suegro. Son esas historias familiares que uno las trata de esconder bajo la alfombra. Sin embargo, Mateo nos cuenta que Jesús es descendiente de Tamar. Raad fue prostituta, era una prostituta que recibió a los espías, es resaltada en la Biblia, pero tenía esta profesión, ¿sí? Había escogido este modo de vida y sin embargo Mateo la incluye. Ruth también, no, ella obviamente no tenía ninguna culpa, pero era extranjera. En la mentalidad judía esto era un poco fuerte. Ella era moabita. Sin embargo, Jesús desciende de una moabita. Y Bexabe, conocemos la historia de David y Bexabe. Bexabe estaba casada y David se llevó a ella y quedó embarazada. Bueno, es toda una historia que está registrada en 2 de Samuel, capítulo 11. También es una historia de adulterio. Entonces estas mujeres, nosotros vemos que podemos sacar una enseñanza. Que lo que el mundo, la tradición, lo bien visto desprecia, el Señor no lo ha despreciado. Y tal es así que cada una de estas mujeres cuentan con el honor de decir que de sus descendientes, de su vientre, nació el Salvador del mundo. Hasta ahí con esta enseñanza y seguimos luego con otro video. Bendiciones.